cuál es el significado de cada día serán como nuevos ante tus ojos en el trabajo. Nuestros sabios dijeron sobre el versículo: el día de hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos estatutos y juicios. Los guardarás pues y cumplirás con todo tu corazón y con toda tu alma. Cada día serán como nuevo ante tus ojos, como si los hubieras recibido hoy del monte Sinaí, como si ese fuera el día en que se te los ordenó. Debemos entender lo que significa este agregado, como si ese fuera el día en que se los ordenó. ¿Por qué no simplemente fue como en el monte Sinaí recibieron la Torá? No es suficiente y tenemos que aceptar como si este fuera el día en que se nos ordenó. ¿Por qué se nos agrega esto en el trabajo? Dice en Sha'ar HaKavanot, puerta de intenciones, que la lectura Shema, sección en cada plegaria, y la plegaria que rezamos todos los días, siempre 3 veces, tarde, mañana y mediodía, los días de semana y el Shabbat, y en días festivos, sepan que hay una gran diferencia entre las plegarias de lunes a viernes a las de Shabbat y el comienzo del mes, y la plegaria de un día festivo o los días de la semana festiva. Además de los días festivos, la plegaria de Pesaj no es la misma que la plegaria de Shavuot. Y durante los días de semana hay una gran diferencia entre la plegaria de un día determinado y la del día siguiente. No hay una sola plegaria desde que el mundo fue creado hasta el fin del mundo que sea como la otra. Y no hay una persona que sea igual que otra y que corrija lo que la otra no corrige, ya que el propósito del mandamiento de la plegaria es clarificar los escrutinios de los 7 reyes de Edom que murieron. Y cada día y en cada plegaria se hacen clarificaciones de nuevas chispas. Para entender la cuestión de la destrucción de los 7 reyes de Edom, que debemos aclarar a través de la Torá, Mizbot y la plegaria, debemos recordar 2 cosas que ya conocemos: el propósito de la creación y segundo, la corrección de la creación. El propósito de la creación es hacer bien a sus creaciones, es decir, que los seres creados reciban el bien y el placer. Y la corrección de la creación es que cuando reciban todo el bien y el placer, no se sientan avergonzados debido a la disparidad de forma entre el receptor y el dador. Y el consejo es que hubo una corrección, por lo tanto la luz no ilumina cuando se recibe para sí mismo. Por lo tanto, cuando el hombre está inmersa en sus vasijas de recepción para sí mismo, el ocultamiento y la ocultación recaen sobre él y no puede sentir la importancia de la Kedushá, ya que la Kedushá se encuentra precisamente donde uno quiere satisfacer a su Creador. Sin embargo, mientras la persona no sea merecedora de las vasijas de otorgamiento, donde solo en esos kelims está presente la luz superior, la persona debe aceptar todo con fe, es decir, que debe creer que el Creador lidera el mundo en la forma de el bien que hace el bien, y creer en la grandeza del Creador porque es grande y gobernante,
y debe creer que es un gran privilegio servir a un gran rey. Pero decir que es un gran privilegio no es suficiente. Más bien, la persona debe sentir un gran placer en sentir a un gran rey. Esto es cuando la persona puede decir que puede servir a un gran rey. Esto es cuando se siente un gran placer en ello. Y si aún no siente placer en servir al rey, esta es una señal de que no ha alcanzado el grado en el que cree que está sirviendo a un gran rey. Debemos creer en lo que está escrito. Su reinado lo gobierna todo. Bala Sulam dijo que no hay otra fuerza en el mundo, sino que solo Él hace y hará todas las obras. También la Kedushá revive las Klipot, y las Klipot no tienen vitalidad propia, sino que es la Kedushá la que se las da. Ese es el significado de las palabras, tú las revives a todas, que quiere decir su reinado lo gobierna todo. Es que Malhut de Atzilú les da vida, de lo contrario no podrá existir. Por lo tanto, se deduce que lo que aprendemos acerca de que el Creador creó el deseo de recibir para poder recibir placer es así, que debe recibir placer y deleite, de lo contrario no puede existir en el mundo. Es decir, que aunque se impone el sinsum, restricción y la ocultación sobre el deseo de recibir para uno mismo, donde el bien y el placer no llegan, de todas maneras este deseo debe existir, ya que si se anulara, no habría nada que corregir. Por lo tanto, para que exista, recibe una mínima cuota de vitalidad para que no se anule. Y por esta vitalidad que recibe, viene de la ruptura de las vajillas, cuando chispas sagradas cayeron en las klipot para que reciban la vitalidad y no sean anuladas. De esto se deduce que sin placer no podemos vivir. Sin embargo, mientras no se haya asumido el yugo de el reino de los cielos, esta persona recibe vitalidad solo del Creador. Pero la persona no tiene la fe suficiente para decir que el Creador le da la vida. Por esta razón, dice que su vida proviene de la naturaleza. Pero debemos decir en verdad que el Creador se oculta con esas vestimentas ante los seculares. Sin embargo, no creen esto, es decir, que el Creador se esconde ante esa persona, por lo que no puede creer que el Creador es el dador. Sino que el Creador se oculta con la vestimenta de la separación, por lo que el placer del Creador le llega a la persona vestida con distintas vestimentas y el placer está vestido en esta vestimenta. Esto se asemeja a cuando vemos que en una comida la persona se sienta y disfruta comiendo carne, pescado, etc. Las sobras que quedan de la comida las tira a la basura para que los gatos coman de estos desechos. Y ciertamente los gatos disfrutan del desperdicio. Vemos que están completamente satisfechos con la comida que encuentran en la basura. Por eso vemos que los perros, las gallinas, etcétera, todos disfrutan de la comida, pero hay una diferencia. Y es que el placer del hombre no proviene del desperdicio.
mientras que para ellos el desperdicio sobrante es suficiente. Lo mismo ocurre con la obra del Creador. Algunas personas disfrutan de los desechos, es decir, de las klipot, de la tenue luz que les da la Kedushá. Y de esto obtienen una completa satisfacción. Y hay personas cuyo placer consiste en recibir lo que la mayoría recibe, considerados como los desechos de la Kedushá. Sin embargo, esta comida no los satisface, porque tienen un impulso interno que lo hace sentir que no vale la pena nacer para obtener placer de los desechos. En otras palabras, sienten que no pueden ser que el mismo alimento dado a los animales, es decir, a las bestias, animales y aves, sea también el alimento para el hombre, a quien se considera como hablante. Que sea similar a los animales, es decir, que lo mismo que mantiene a los animales, mantenga al hablante. Esa sensación no los deja descansar y comienzan a buscar otra fuente de sustento para poder decir que vale la pena nacer y disfrutar de la vida. Esto les hace buscar la espiritualidad y les causa que asuman el yugo del reino de los cielos y el yugo de la Torah y las misbot. Pero aquí también, una vez que han asumido el yugo de la Torah y las misbot, algunos de ellos obtienen satisfacción en términos de lo lishma. Es como dice Ramban, que primero se les enseña a cumplir la Torah y las misbot para recibir recompensa. Y así debe ser, para que no cambien el orden de su trabajo, hasta que adquieran conocimiento y adquieran mucha sabiduría. Se les enseñará ese secreto poco a poco. La pregunta es, ¿cómo sabemos que están en hasta que adquieran conocimiento? La respuesta es, como dijimos anteriormente, que reciben un impulso interno y sienten que no se puede decir que lo que está escrito, porque Él es su sabiduría y comprensión a los ojos de las naciones. Entonces es evidente que su conocimiento ha aumentado y es para Él, como dice Ramban, que adquieren mucha sabiduría. En otras palabras, se han vuelto más inteligentes y comienzan a sentir que también hay una parte interna en la Torah y las misbot. Luego se les enseña este secreto, es decir, que debemos trabajar con la intención. Esto significa que la persona debe tratar que todo lo que hace sea con el fin de otorgar. Entonces la persona logra la devekut, adhesión con el Creador, y es recompensada con todo el bien y el placer del propósito de la creación. Así, la persona se alimenta con comida adecuada para el hombre y no con los desechos de la Kedushá, la cual arroja a las klipot para que tengan cómo sustentarse. Sin embargo, esta es una luz tenue, suficiente como para sustentarlos y para que no sean eliminados del mundo. Porque si el deseo de recibir no existiera en el mundo, no habría nada que corregir. Y a medida que aprendemos que lo más importante de la creación es el deseo de recibir, pues es la materia de la creación, excepto que existe la cuestión de la corrección de la creación. Es decir, que la creación se llama deseo de recibir,
y que es con esa cualidad que se creó el propósito de la creación. En otras palabras, el deseo de hacer el bien a sus creaciones creó como existencia a partir de la ausencia del deseo de recibir. La corrección de la creación consiste en darle intención con el fin de otorgar. Así la persona está en condiciones de recibir el bien y el placer. Entonces, al ser recompensados con Debekut, que es la equivalencia de forma, logramos alcanzar ese nivel, porque Él es vuestra sabiduría y comprensión a los ojos de las naciones. Es decir, solo cuando salimos del control de las naciones llamadas múltiples autoridades y alcanzamos la autoridad única, donde existe solo la autoridad del Creador, entonces somos recompensados con la luz de Jokma y Binah. Sin embargo, aunque la persona ya ha recibido un impulso interno y quiere trabajar con el fin de otorgar y no simplemente con acciones con el fin de recibir recompensa, la mente requiere que el hombre avance y que cada día sea más fuerte que el día anterior. De hecho, aquí comienza un orden nuevo que va en contra de su intelecto. Es decir, que aquí comienza un proceso de ascensos y descensos, donde a veces la persona dice los primeros días fueron mejores que estos. Pueden darse varios ascensos y descensos en un día o varios ascensos y descensos en una sola semana, hasta tal punto que la persona se desespera y dice que no ve que alguna vez pueda salir del control del mal y que lo único que le cabe es rendirse ante el deseo de recibir. Y dado que él ya se dio cuenta que la mayoría del trabajo con la Torah y las Misbot no es tan importante, porque la importancia primordial de observar la Torah y las Misbot debería ser al cumplirlas en nombre de los cielos, esto significa que se da cuenta que lo principal es trabajar en nombre de los cielos. Este conocimiento le hace sentir falta de importancia, es decir, que no es importante trabajar en las acciones si no se tiene una intención adecuada. Aunque él sabe, por lo que dijeron nuestros sabios, que uno siempre debe estudiar en lo lishma y de lo lishma llegará al lishma, entonces el mal de la persona le hace comprender que es verdad, que es importante, ya que de lo lishma llegamos al lishma. Pero el mal le dice a la persona, tú ves que no puedes alcanzar al lishma y esto lo puedes ver por ti mismo. Esto le ha dado pensamientos de desespero y dice que el punto principal es en nombre del Creador. Y tú entiendes que no en nombre del Creador no vale la pena. Por lo tanto, le hace pensar que no necesita hacer tantos esfuerzos para sostener las acciones, porque ya sabe de la experiencia que lo lishma no es tan importante. Por lo tanto, puede hacer concesiones con la Torá, la plegaria y demás. Por lo tanto, durante el descenso, la persona declina y se comporta de acuerdo a lo que su mente le hace comprender. Y la persona, cuando está en un estado de descenso, en toda su bajeza, aún se enorgullece y dice, veo que las personas que observan la Torah y las Misbot en todos sus detalles, aunque veo que no están haciendo en nombre de los cielos, no puedo ser como ellos. Por eso, se excusa con orgullo. Es decir, ellos todavía no han llegado a ese importante conocimiento de que lo que importa es hacer todo en beneficio del Creador, mientras que yo estoy en un grado más alto que ellos.
Y yo sí sé que lo que importa es hacer todo por el bien del Creador. Por esta razón, no veo la importancia solo del acto, si no se tiene la intención de hacerlo para el bien del Creador, tanto como para esforzarse y tener en cuenta todos los detalles. A esto se le llama una transgresión induce otra transgresión, es decir, la transgresión de la desesperación le hace degradar el trabajo del Olishma. Una vez que ha degradado el trabajo del Olishma, lo lleva a un grado de orgullo, lo que significa considerarse superior a los demás. Que conoce mejor que el resto de las personas, que no entienden la verdad como él la entiende. Sin embargo, si la persona no huye de la batalla, es decir, que no revela sus pecados en público, después de que pasa el tiempo, se apiada del cielo, le dan otro despertar y asciende una vez más. Entonces el mal viene a él una vez más para discutir con él y la misma secuencia se repite nuevamente. El consejo es no huir de las acciones a las que estaba acostumbrado, sino por el contrario, ejecutar más acciones. Y esto lo puede hacer solo por encima de la razón. Y la persona debe creer que el trabajo que realiza durante el descenso y agrega acciones externas por encima de la razón, con esto da grandes pasos para llegar a la meta, llamada Debekut con el Creador. Baal HaSulam dijo sobre este tema que este es el significado sobre lo que está escrito, porque los caminos del Señor son rectos, los justos andarán por ellos y los criminales fracasarán. Si la persona en este estado de descenso puede agregar acciones sobre la base de ir por encima de la razón, ya que su razón le muestra el proceso de la transgresión, induce a otra transgresión y se refuerza por encima del intelecto, entonces la persona acorta el tiempo de su trabajo y puede alcanzar antes la meta. Por lo tanto, durante el ascenso, la persona debe plantearse la cuestión del acto y la intención. Es decir, que cuando la persona siente que la intención es lo que cuenta, debe pensar que el acto es muy importante, ya que está observando los mandamientos del Rey y no podemos comprender cuán importante es el acto para el Creador. Como dijo Baal HaSulam, por mucho que podamos apreciar la importancia del Lishma para el Creador, lo Lishma es mucho más importante. Y no podemos comprender la importancia del Lishma. Por lo tanto, durante el ascenso, la persona debe recordar no menospreciar el acto que ejecuta. Pero al mismo tiempo, la persona debe intentar hacer su trabajo solo en nombre del Creador y los cielos. Hay una regla: cualquier cosa a la que la persona esté habituada se convierte en una costumbre, lo que significa que es algo que no necesita saber por qué lo está haciendo. Esto se llama misvot, que la persona aprendió, lo que significa que está habituada a ellas. Pero
Desde que la Torá y las misbot se dieron para purificar a las criaturas, se deduce que mientras realiza las misbot, la persona debe tener la intención que este trabajo lo llevará al estado de Bekut con el Creador. Resulta que la persona debe saber lo que quiere de esta acción. Por lo tanto, si la persona realiza un acto por hábito, no necesita ninguna retribución. Por otro lado, observar la Torá y las misbot por costumbre también es una cuestión importante. Como dijeron nuestros sabios, el Creador agrega un buen pensamiento a la acción. Es decir, cuando el hombre es recompensado con un buen pensamiento, es recompensado con poder centrar sus acciones en el otorgamiento. Entonces, todas las cosas que ejecutó, que todavía no tenían la intención de ser para el Creador, el Creador agrega a todas las acciones que se ejecutaron antes y todas ellas entran en Kedusha. De ello se deduce que cuantas más buenas acciones realicen, más morará en ellas el Creador. Ahora entendemos lo que dijeron nuestros sabios. Cada día será como nuevo ante tus ojos, como si los hubieras recibido hoy del monte Sinaí, como si este fuera el día en que te los ordenó. Hay dos significados aquí. Primero, así como estaban preparados para recibir la Torá, de la misma manera cada día la persona debe prepararse para recibir la Torá y misbot, ya que a través de la preparación puede alcanzarla. Pero si el hombre trabaja sin preparación, solo por hábito, entonces no es merecedor del propósito de la preparación. Aunque esto también es una gran cosa, por eso en ese lugar de entrar al grado de conoce al Dios de tu Padre, lo que sin duda está centrado directamente a la meta. Por esta razón dijeron, serán como nuevo ante sus ojos, porque con esto logrará Debekut con el Creador. Número 2, si no son como nuevo ante tus ojos, será para él como los misbot que la persona aprendió, es decir, por hábito. Entonces ya no podrá observar la Torá y las misbot por encima de la razón, porque al trabajar por encima de la razón, más tarde será merecedor del conocimiento de la Kedusha. De esto se deduce que cuando la persona trabaja por costumbre y siente que debe alcanzar la Torá y la misbot como costumbre, y que está fija en su programa, la persona no puede avanzar. Y así es como se dice, cada día será nuevo ante tus ojos, porque con esto la persona será recompensada con el propósito de la creación, lo cual es para que las criaturas sean merecedoras de recibir todo el bien y el placer. De acuerdo a lo que está escrito en el libro Sha'ar HaKavanot, Puerta de las Intenciones, el significado de cada día será como nuevo ante tus ojos es porque es la verdad. Es decir, cada día la persona corrige nuevos discernimientos de aquellos que han caído durante la ruptura de los Kelim, como se explica en el libro. De esto se deduce que una persona no vuelve a recibir la Torá que recibió en el monte Sinaí. La persona no repite lo mismo. Más bien con la Torá que se le dio en el monte Sinaí debe corregir cada día nuevos discernimientos.
De ello se deduce que es como si en este día se te ordenara, lo que significa que cada día hay otros discernimientos para corregir la Torah. De esto aprendemos que la persona necesita comer cada día y no es suficiente comer una vez al año y que sea suficiente para el resto del año. Según las palabras del Ari, en cada comida se clarifican nuevos discernimientos de la ruptura, aunque no todos lo sienten. Sin embargo, esto se le da a todo Israel y todos los individuos del público en general deben llegar a este grado. Como está escrito, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande.